Bienvenidos, Hare Krishna. Sábado 18 de marzo 2023. Vamos a seguir con el Bhagavatam. Hoy leemos texto 23, capítulo 5, canto segundo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mahatastu Vikurvanat Raya Sattopa Brihitat Tama Pradhanastvavat Dravyayana Kriyatmaka. La traducción es la siguiente. El Mahat Tattva causa las actividades materiales al ser agitado. Al principio hay una transformación de las modalidades de la bondad y la pasión, y luego, debido a la modalidad de la ignorancia, la materia, su conocimiento y las diferentes actividades del conocimiento material empiezan a actuar. El comentario escrito por Prabhupada es el siguiente. Las creaciones materiales de todo tipo se deben más o menos al desarrollo de la modalidad de la pasión, rayas. El Mahatattva es el fundamento de la creación material y cuando se agita por la voluntad del Supremo, se vuelven resaltantes, en principio, las modalidades de la pasión y la bondad, y luego se hace resaltante la modalidad de la pasión, generada a su debido tiempo por las actividades materiales de diferentes tipos. Y así las entidades vivientes se involucran más y más en la ignorancia. Brahma es la representación de la modalidad de la pasión y Vishnu es la representación de la modalidad de la bondad, mientras que la modalidad de la ignorancia se encuentra representada por el Señor Shiva, el Padre de las actividades materiales. La naturaleza material recibe el nombre de Madre, y el iniciador de la vida materialista es el Padre, el Señor Shiva. Toda creación material que realizan las entidades vivientes es por lo tanto iniciada por la modalidad de la pasión. Las diferentes modalidades actúan mediante un desarrollo gradual a medida que se avanza en la duración de la vida en un milenio en particular. En la era de Kali, cuando la modalidad de la pasión es de lo más prominente, las actividades materiales de diversos tipos, bajo el pretexto de avance de la civilización humana, aparecen, y las entidades vivientes se involucran más y más en el asunto de olvidar su verdadera identidad, o sea, olvidar la naturaleza espiritual. Mediante un ligero cultivo de la modalidad de la bondad, se percibe un diminuto indicio de la naturaleza espiritual, pero debido a lo resaltante de la modalidad de la pasión, la modalidad de la bondad queda adulterada. Por lo tanto, uno no puede trascender los límites de las modalidades materiales. Por ello, entender al Señor, quien es siempre trascendental a las modalidades de la naturaleza material, se vuelve algo muy difícil para las entidades vivientes, aunque se encuentren en forma resaltante bajo la modalidad de la bondad, gracias al cultivo de diversos métodos. En otras palabras, la materia tosca es adibhuta. Su manutención es adidaiva y el iniciador de las actividades materiales se denomina adhyatma. En el mundo material, esos tres principios actúan como aspectos resaltantes, es decir, como materia prima, suministros regulares y la utilización que de ellos hacen las entidades confundidas,
en las diferentes variedades de creaciones materiales en pos del disfrute sensual. Fin del comentario. Continuamos entonces con el tema de la creación y la descripción de diferentes elementos, descripción del proceso de la creación material y descripción también de algunos otros elementos que se van desplegándose al momento de la creación. El Bhagavatam nos habla en este momento se está hablando de la creación primaria, o la primera creación, que se conoce también como Sarga. Esa primera creación es llevada a cabo por el Señor Supremo, como lo estamos leyendo ahora, y es un despliegue de la energía del Señor, vamos a decir así, sin la ayuda de nadie más. Y más adelante va a venir una segunda creación. Esta primera se conoce como Sarga, y la segunda creación que va a venir se va a llamar Visarga. Y esa segunda creación ya va a ser llevada a cabo no por Krishna, sino más bien ahora por el Señor Brahma. Y es ahora como una vez ya creado el universo, todos los universos en particular, Krishna, que esto viene más adelante, estamos adelantándonos en toda la descripción del sistema. Más adelante, cuando ya está creado todo, aparece los universos y ahora viene como decía, una segunda creación. Ahora viene el Señor Vishnu, se expande por segunda ocasión. Hasta este momento en el Bhagavatam hemos leído nada más del primer Vishnu, ¿no? Claro que en otras ocasiones ya hemos hablado de este tema. Sin embargo, en el punto en el que nos encontramos ahora, solamente se ha hablado del primer Purusha, se dijo en versos atrás. Pero cuando el segundo Purusha, el segundo Vishnu, se expande y entra en cada universo, entonces ahí viene el momento de Visarga, la segunda creación. Y es ahí donde esto ocurre en cada universo. Podemos decir que en simultáneo, el Señor Vishnu entra en cada universo, se recuesta en el agua nuevamente, y de su cuerpo sale una flor del otro, el tallo de la flor del otro, y arriba en la flor del loto aparece el Señor Brahma, que sería la primera persona creada en el universo, ¿no? Esto ocurre en cada uno de los universos de igual manera. Y el Señor Brahma, entonces, como hemos ya estudiado, y esto ya lo hemos hablado, él se da cuenta que está solo, escucha una voz que le indica que ejecute austeridades, que ejecute tapasya. Él se dedica a la tapasya y gracias a esa austeridad, a su meditación, el Señor Supremo le revela, todo esto que estoy describiendo un poquito más adelante lo vamos a encontrar en palabras del propio Señor Brahma, que él describe su experiencia, esto mismo que yo estoy describiendo. Él lo describe en primera persona, en sus oraciones a Krishna. Y el Señor Krishna entonces lo inicia, digamos, lo inicia en el conocimiento espiritual, y él entonces queda empoderado después de haber visto la belleza de Krishna y haber visto la belleza del mundo espiritual, a través de la iniciación que el Señor le da al Señor Brahma. El Señor Brahma entonces queda listo e inspirado y apoderado para llevar a cabo Visarga, la segunda creación, que ahora es diseñar el universo. Ya que todos los ingredientes materiales están listos, ahora solamente falta diseñar los cuerpos, los planetas, para que comience. Bueno, en un sentido ya comenzó el universo, pero para que sea poblado, y esa va a ser la segunda creación, o la segunda etapa de la creación llamada Visarga. Nuevamente en este verso aparece el concepto de Mahat Tattva. Teníamos, para hacer un repaso todavía desde más atrás, teníamos el mundo espiritual con sus diversos planetas, y en el planeta más elevado tenemos a Krishna. Y desde el cuerpo de Krishna se expanden sus rayos, la luz misma que emana de su cuerpo, conocida como el Brahma Jyoti. Esa luz se expande en todas direcciones ilimitadamente, así como los rayos del sol. Y en esos rayos, decíamos, en un momento
Así como en el cielo ordinario aparece una nube y después ya no está, asimismo en cierto momento aparece este Mahatattva del cual leímos aquí otra vez. Y ese Mahatattva es, digamos, la creación material. Todos los ingredientes necesarios para la creación material son ese Mahatattva. Ese Mahatattva aparece en el cielo espiritual, flotando como una nube. Comienza su despliegue, porque ese Mahatattva está allí, pero solamente como un conglomerado de materia prima, si pudiéramos decirlo así, todavía no operando. El mismo Bhagavatam indica que ese Mahatattva se activa, comienza todo su despliegue oficialmente, una vez que el Señor le concede su mirada. Es así como a través de la mirada del Señor Supremo, ese Mahatattva es agitado, comienzan las actividades materiales. Todos actuamos, como hemos venido diciendo, todos hacemos cosas. La calidad de mis acciones es completamente compatible con la calidad de mi conciencia. Si tengo una buena conciencia, mis acciones lo va a reflejar. Se va a ver reflejado en mis acciones el nivel de conciencia, el nivel de comprensión, cómo comprendo la vida. La ecuación es simple de entender. Y es así como, aquí el verso dice que las tres modalidades entonces se activan y generan diferentes actividades del conocimiento material. Es por esa razón que encontramos también, por ejemplo, en la Gita, en los primeros capítulos, hay un salto muy interesante del capítulo 3 al capítulo 5 en la Gita, y eso lo hemos señalado ya en muchas ocasiones y vamos a hacerlo nuevamente. Estoy compartiendo aquí la pantalla para que lo veamos. El capítulo 3 se va a titular Karma Yoga. Krishna va a describir aquí las diferentes actividades. El ser humano está ocupado en diferentes actividades. Va a hablar aquí de la ofrenda, por ejemplo, en este capítulo 3, y cómo la ofrenda lo mantiene a uno más puro, digamos. En este capítulo 3, Krishna va a decir que los devotos se limpian de toda clase de pecados porque la comida que ellos ingieren siempre se ofrece como una ofrenda. También en este capítulo él va a decir que si alguien simplemente disfruta de las bendiciones que recibe, sin primero ofrendarlas al Supremo, esa persona es un ladrón. Krishna va a decir eso aquí. De cómo la vida, la naturaleza nos ofrece tantos bienes, pero una persona consciente lo que hace es que sabe que esos bienes son otorgados a él por alguien, por un poder superior. Y Krishna dice entonces, una persona que olvida el poder superior, el dueño de la naturaleza, y simplemente se dedica a explotar la naturaleza, es un ladrón, dice Krishna. Eso lo va a mencionar en el capítulo 3. Y en el capítulo 4, bueno, antes de ir al 4, del 3 al 5 decíamos ahí este salto muy interesante. El 3 se titula Karma Yoga y el 5 se titula Karma Yoga, pero ahora acción con conciencia de Krishna, actuando de manera trascendental. Y para que se dé ese salto de acciones ordinarias a acciones con conciencia espiritual, se requiere el conocimiento trascendental, que es el tema principal del capítulo 4. Para que uno pueda hacer esa transmutación, digamos, de pasar de actividades. Tenemos tantos niveles de acción, desde un nivel así muy bárbaro y bruto y salvaje, violento y destructivo con otros. Podemos pensar en ese nivel muy bajo y podemos pensar en el nivel más elevado, que es como Krishna dice en la Gita también, el capítulo 5, precisamente el texto 18, un verso muy conocido. Krishna va a hablar de los panditas, que tienen una visión ecuánime con todo el mundo. En el capítulo 5, Krishna va a dar descripciones muy interesantes acerca de una persona avanzada espiritualmente. Y Krishna va a hablar en el capítulo 5 también, 5.7,
Va a decir que una persona que trabaja con devoción, todo el mundo la quiere a esa persona, porque trabaja con devoción, porque las personas perciben algo en ella. Y aparte, ¿qué es lo que la gente percibe en esa persona? Es que esa persona eh, siente cariño por todo el mundo. Eso lo vamos a encontrar en el texto 7. Yoga Yukto Visuddhatma. Vamos al texto. A ver, voy a terminar la idea y luego vamos al texto. Teníamos entonces estos dos niveles, desde un nivel salvaje y bruto y violento y destructivo, un nivel de conciencia que se va a reflejar en mis comportamientos de esa manera. Y lo opuesto, o el otro extremo, de una persona que es capaz de ser amigo de todos y de realmente querer a todos, a todos los seres vivos. Y para ello se requiere el conocimiento trascendental, que no es, cuando hablamos de conocimiento trascendental, no es lo mismo que simplemente memorizar. No es que entre más memorizo datos espirituales, ya está, estoy avanzando. Hay quienes tienen una tendencia mayor o más facilidad para memorizar, pero aquí el asunto no es de memorizar y de llenar un examen y ya está. Y hay ocasiones en donde sí, hace falta estudiar, sentarse, memorizar y cursar un examen. Sí, hay algunos programas dentro de nuestra escuela devocional que son así y no hay nada de malo en ello. Pero lo más importante es cómo este conocimiento espiritual, conocimiento trascendental, se va volviendo vivo en mi vida. Mi vida es un reflejo del conocimiento trascendental y es allí donde ocurre la parte más importante. Con paciencia, sí, de manera, sí, con paciencia, no hay una gran prisa, pero al mismo tiempo de manera seria, ¿no? Con seriedad, en la medida en la que somos serios y sinceros en mantener vivo ese conocimiento trascendental en mi propia vida, entonces va ocurriendo la magia, digamos. Vamos ahora sí a este verso, 5.7 de la Gita. Hay muchos versos muy interesantes aquí de Krishna describiendo a las personas que tienen conciencia de Krishna, que actúan con conciencia espiritual. Aquí está, 5.7. Aquella persona que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla la mente y los sentidos, es querido por todos, dice Krishna, y todos son queridos por él. Aunque esa persona siempre trabaja, jamás se enreda. Interesante que Krishna dice, aunque esa persona trabaja, jamás se enreda, y es justamente lo que estamos leyendo del verso del Bhagavatam, de cómo estas modalidades, cómo se va desplegando la creación material para, llegado un momento, decía el verso, voy a volver al verso del Bhagavatam para que lo veamos. Y vamos a leer esta descripción, que es una descripción opuesta a lo que acabamos de leer en la Gita. Krishna dice en la Gita 5.7 que si alguien que trabaja con devoción, y él dice que controla su mente y sus sentidos, o sea, una persona que no solamente va a la iglesia y ya está, va al templo, sino que también trabaja en su propia persona. Tiene seriedad en cultivar las cualidades en su propia persona. No solamente que tiene devoción por las cosas externas que hace, sino, Krishna dice también, que controla su mente y sus sentidos, invierte energía e inteligencia en moldear su vida. Y si hace eso, dice Krishna, esa persona, como trabaja con devoción y controla su propia persona, su mente y sus sentidos, todos son queridos por él y él quiere a todo el mundo. Y al final dice, aunque esa persona trabaja, jamás se enreda. Eso fue lo que leímos. Ahora vamos a volver al Bhagavatam y vamos a leer esto que Prabhupada dice que es la idea opuesta, como dije. Estoy subrayando aquí el significado del verso del Bhagavatam de hoy. En la era de Kali, cuando la modalidad de la pasión es de lo más prominente, las actividades materiales de diversos tipos, bajo el pretexto de avance de civilización humana, aparecen. Y las entidades vivientes se involucran más y más en el asunto de olvidar su verdadera identidad, su naturaleza espiritual. Muy interesante aquí.
vamos otra vez, vamos a despejar esta ecuación y a presentarla de otra manera. Prabhupada habla de alguien que olvida su verdadera identidad, su naturaleza espiritual. La pregunta sería, ¿quién olvida su naturaleza espiritual? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la causa de que alguien olvide su naturaleza espiritual? Que es la situación del 100%, casi el 100% de la humanidad, completamente ignorantes o con desconocimiento acerca de su propia naturaleza espiritual. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que causa ese olvido? ¿Por qué uno se olvida de su naturaleza espiritual? Volvemos al verso. Uno olvida eso, número uno, cuando aparece la modalidad de la pasión, o mejor digamos, cuando la persona descuidada, o sea, que no presta atención a su propia persona, no presta atención a sus comportamientos, a sus hábitos, a sus aspiraciones, no presta atención a sus heridas propias, a su propia experiencia de vida, está simplemente viviendo en automático, es muy seguro que quede presa de la modalidad de la pasión. O sea, la pasión impera en su vida, en la forma en la que se conduce con los demás, en la forma en la que se alimenta, en la forma en la que se recrea. No hay bondad. Todas estas actividades no las realiza de manera saludable, sino más bien de manera apasionada. Cuando pasa eso, entonces, cuando eso sucede, la persona se vuelve prominente esa pasión en su vida y entonces comienza a realizar actividades materiales de diversos tipos, ocupándose en miles de cosas, muchas cosas, bajo el pretexto de avance de la civilización humana. Como la persona no tiene incapacidad para prestar atención a lo que pasa a nivel interno suyo, tiene poca sensibilidad para consigo mismo, entonces esa persona naturalmente va a tener poca sensibilidad para con el otro, ¿no? Porque como dice la ley natural conocida por todos, uno no puede dar algo que no tiene. ¿Y cómo voy a ser yo capaz de ser sensible con el otro? Para eso es necesario que yo sea sensible conmigo mismo, que yo preste atención a mi propia salud, que me valore a mí mismo, para entonces ser capaz de valorar a otros. Pero si yo no tengo esa sensibilidad conmigo mismo, en el momento en el que alguien se intente valorar a sí mismo, yo lo voy a desdeñar y voy a preguntar, ¿cuál es la necesidad de prestarse de cuidarse a uno mismo, de ser saludable? Voy a desdeñar ese intento. Como dije, si uno valora su propia vida en una medida sana, entonces uno puede valorar al otro también. Y como aquí leímos, cuando hay un descuido de la propia persona, hay un incremento de la pasión, llegando incluso si uno se descuida demasiado, llegando incluso a actividades en la ignorancia, que no solamente van a agitar mi mente, sino que van a destruirme definitivamente. Actividades como el comer, como el relacionarme, diferentes actividades en la ignorancia me van a destruir. Por ejemplo, el dormir. Podemos dormir en bondad, en pasión e ignorancia. Y el dormir en ignorancia me puede llevar a eso, a desórdenes a nivel físico grandes que van a afectar definitivamente mi estado emocional. Eso ocurre con una persona que se descuida de sí mismo y por lo tanto termina enredada y olvidada de su propia naturaleza espiritual. Contrario a, Krishna dijo de esta persona que tiene conocimiento espiritual, como el capítulo 5, es que ella es querida por todos, todos son queridos por ella, porque trabaja con devoción y controla su propia vida. Trata de controlar en el sentido de ordenar su propia vida. O sea, una persona responsable. ¿Cuánta falta hace en el planeta personas responsables? Tantas cualidades, ¿no? Pero la responsabilidad y tantas otras. Voy a leer a Liliana Urbina. Valorarse a sí mismo tiene que ver con la autoestima, querido Prabhu. A sí mismo, Liliana Urbina. El tener una autoestima saludable. Gracias, le agradezco por traer el tema de la autoestima y presentarlo así, Liliana. Porque
A menos que haya una autoestima saludable, no es posible progresar en la vida espiritual. Porque si todo el tiempo, si voy a un extremo o al otro, si tengo una autoestima dañada, en la cual yo me siento que soy inútil, yo tengo todo el tiempo vergüenza, todo el tiempo estoy con una culpa que no me deja avanzar y que no soy suficiente y desarrollo un tipo de neurosis en mis relacionamientos con los demás, no voy a poder convivir con los Vaishnavas, por ejemplo. Y es tan necesaria la convivencia con los Vaishnavas, desarrollar amistad con los Vaishnavas. ¿Cómo voy a cultivar relaciones amorosas? Que es necesario para el Bhakti. Si uno, para avanzar, es necesario que uno tenga relaciones amistosas y amorosas con los devotos. Eso lo indican los grandes acharyas. Pero ¿cómo voy a cultivar amistad si tengo una neurosis todo el tiempo? Si mi propia autoestima está tan dañada que para todo tengo una vergüenza tan grande, tengo culpas enormes. Y lo mismo en el otro extremo, si no tengo una autoestima saludable y está tan dañada que yo pienso que soy el centro de todos, que nadie es suficiente como yo, que voy aquí, voy a ir a tal lugar para ayudarles a los demás porque son tan torpes. En ambos casos no se puede avanzar, ¿no? Hace falta una autoestima sana. Y Krishna, cuando habla de la bondad, hoy que hemos hablado un poco de las modalidades, y esto es importante, la filosofía aplicada a nuestra vida, cuando entramos al tema de la filosofía aplicada, es súper importante el que estemos atentos a en nuestro entorno cultivar bondad. En mi entorno en el cual estoy, en mi habitación, como lo hemos venido diciendo, mis alimentos, mis relacionamientos, lo que escucho, lo que leo. El cultivo de bondad es tan necesario por varias razones y una de ellas, en el marco de este tema, es que la bondad me regala más claridad de visión hacia mí mismo. Si tengo una autoestima dañada, claro que sí, si el asunto es emocional de manera así muy grave, es posible que haga falta la ayuda de alguien profesional en el tema. Y aún así, ya sea que necesitemos ayuda de un profesional o no, que necesitemos acompañamiento psicológico, psiquiátrico, en cualquiera de los casos, que lo necesitemos o no, el cultivo de la modalidad de la bondad es necesario porque me regala más claridad, veo con más claridad la vida misma, veo con más claridad a Dios y, esto es lo importante aquí, me veo con más claridad a mí mismo. Ya no una visión distorsionada de mí mismo, sino una visión más clara de mí mismo. ¿Y qué significa una visión más clara? De que yo no soy superior a nadie. Nadie es superior a mí. Y que realmente Krishna valora mi servicio. Y bueno, de ahí ya con eso tenemos una gran ayuda, ¿no? Si es que en realidad todos necesitamos vernos con mayor claridad, todos necesitamos repasar esa materia en nuestra vida, cómo está nuestra propia autopercepción, nuestra propia autoestima. Y el cultivo de la bondad entonces nos permite con responsabilidad darle mantenimiento y una buena manutención al entorno en el cual estoy, porque eso es bondad, la manutención del universo en general está a cargo de Vishnu y Vishnu es la bondad. Por lo tanto, la manutención de mi entorno es bondad, la manutención y el mantenimiento de mi propio cuerpo es bondad. Y eso, como dije, forma parte de un comportamiento y un carácter responsable. Eso es un Vaishnava responsable. Y eso le entrega, como dije, una mayor claridad a su propia vida. Y así evitamos enredarnos, ¿no? Actuamos con mayor claridad. Aquí terminamos. Quiero terminar con un breve pasatiempo, un breve momento en el cual decía la Prabhupada en relación a cómo una persona, retomando el punto de cómo una persona que trabaja con devoción es querido por todos. Estaban viajando en un momento con varios discípulos y la Prabhupada, y uno de ellos, si no estoy mal, Sruta Kirti Prabhu, observa que aquel lugar en donde llegaron personas nuevas, invitados, y muy contentos con Srila Prabhupada, personas que estaban conociéndolo por primera vez. Y este devoto le hizo la observación a Srila Prabhupada, a forma de glorificar a su propio maestro espiritual. Le dijo: Srila Prabhupada, qué magnífico que usted
A todo el mundo le cae bien. Él había observado eso durante ese fin de semana y Prabhupada dijo, sí, porque a mí todo el mundo me cae bien. Es simple, dijo Prabhupada, a mí todo el mundo me cae bien.